invitación, a Lab Geek y bueno, todos los que son los causantes de que estemos aquí, de que nos hayamos reunido, toda esta iniciativa de las Nerdy Talks y pues también Secretaría de Cultura y todos los que están por ahí involucrados en habernos hecho esta invitación. Digo un poco en público a vernos porque finalmente es todo un equipo de trabajo los que estamos detrás siempre de un proyecto audiovisual, ¿no? Casi siempre pues volteamos a ver un poco más a los directores, ¿verdad? Porque pues finalmente sí son quienes representan una obra, pero bueno, pues solamente la representamos de alguna manera porque siempre son trabajos en equipo, en algún punto, aún los proyectos más pequeñitos, siempre la creación audiovisual lleva varias etapas y a lo largo de estas etapas tenemos la colaboración de muchos especialistas y pues bueno, es bueno comentarlos que es muy grato para todos quienes hicimos un proyecto, pues que esta obra se siga proyectando, ¿no? Y en ese sentido es interesante platicar pues de esta labor del documental, estas características del cine documental que me parece que sigue siendo vigente o las temáticas suelen ser vigentes también si se les empieza a analizar desde diferentes perspectivas, si se les invita a foros distintos donde también los públicos van siendo distintos, entonces es una manera de que las obras sigan vivas y sigan vigentes. Por aquí estamos viendo algunas imágenes, me acompañan en esta charla algunas imágenes de un documental al que le tengo mucho aprecio, un proyecto diría, porque pues es un proyecto que aunque no es tan largo en su duración final, sí se llevó mucho tiempo en el proceso. Entonces, este documental del que ahora vemos imágenes se titula Así Baila México y fue un proyecto de titulación de la maestría de cine documental que estuve por ahí en la Ciudad de México haciendo, después de venir ya de una formación también ya larga en cine, ahí en la UNAM, ya hace algunos añitos, fue antes de la pandemia, fue un proyecto que está fechado con el año de 2018 y Así Baila México pretendía ser un homenaje a la Ciudad de México, pero a una parte muy peculiar de la Ciudad de México que es el baile urbano y como aparte de ser una válvula de escape para muchos de sus ciudadanos, de sus habitantes, es también un lugar efímero, se crean atmósferas efímeras de encuentro donde hay rituales, donde hay todo un lenguaje de movimiento, donde hay todo un ritual en la vestimenta en la que los protagonistas se preparan, ¿no? Se acicalan para ir a bailar. Entonces me parecía que el baile era una de las particularidades de la Ciudad de México muy característica porque yo no lo sentía así que ocurriera, por ejemplo, en la ciudad de San Luis Potosí. Yo soy originaria de San Luis Potosí, pero me fui a radicar a la Ciudad de México pues un buen tramo de mi vida, casi estuvimos por allá unos 15 años prácticamente. Y entonces pues cuando recién llegaba yo a la Ciudad de México, mis primeros trabajos hacían mucho homenaje a San Luis Potosí, ya hablaba mucho de San Luis Potosí, pero cuando ya estoy cerca de retirarme de la Ciudad de México y regresar a otra etapa, a vivir a San Luis Potosí, empiezo a hablar de la Ciudad de México y hacerle ahora homenajes a esta ciudad. Y me parecía que la cuestión del baile, en San Luis Potosí, como que a veces, al menos en el momento en el que yo me había ido, que fue en 2005, a veces yo encontraba mucho menos que los habitantes se dispusieran a bailar o que tomaran el espacio público para bailar, pero no necesariamente de una manera tan organizada, es decir, que solamente grupos de baile tomaran el espacio público y bailaran. Casi siempre es a través de un evento que se organiza y de una forma más elaborada que se llevan a cabo, pues como estos divertimentos en San Luis Potosí. Pero me parecía, cuando yo llegaba a la Ciudad de México, que era una ciudad que estaba además en un constante ritmo, en un ajetreo imparable, y me parecía que las personas
eran muy arrojadas en bailar, en tomar cualquier espacio público para divertirse sin pedir demasiado permiso o sin la necesidad de estructurarse o de organizar algo detalladamente. Simplemente en la Ciudad de México, a la menor provocación, se arma el baile y se arma la fiesta y entonces encontramos a una sociedad que necesita siempre como de estas válvulas, ¿no? Puede encontrarse a veces pues inmersa en ritmos algo asfixiantes de trabajo, de transportación de un lado a otro. Pero me gustaba mucho como esos momentos en los que la Ciudad de México, en la que los habitantes pues se divertían sin más, ¿no? Y yo decía, bueno, eso está padrísimo, me parece que es un gran equilibrio para la sociedad que vive en la Ciudad de México. Y tenía ganas de retratarla y entonces hicimos este proyecto ya pues en la última etapa en la que yo estoy en Ciudad de México. Y fue un proyecto interesante, de alguna manera es algo también algo multidisciplinario, porque cuando analizaba un poco el comportamiento de estos tipos de baile que tienen una distancia cuando se ejecutan distinta, ¿no? Quienes bailan, por ejemplo, el shuffle, que es uno de los géneros, casi siempre bailan ellos solitos, o sea, como muy en solitario con los audífonos puestos y se están horas bailando. Y luego sus logros o los videos de cuando bailan los publican en redes de amigos y en la red, ¿no? Totalmente, o sea, las comunidades son más internacionales, los pasos los aprenden viendo videos también de otros que a veces están en Malasia, que están en Australia, que están en Estados Unidos, y ellos suben sus videos, ¿no? De donde bailan y los comparten con esa comunidad ya muy global. Luego tenemos la otra etapa que se eligió, que es de chicos y chicas de mediana edad, que recuerdan mucho, tienen esta vocación del high energy, ¿no? Y ellos bailan en un forito, por ahí vemos más adelantito veíamos imágenes del Patrick Miller, que es un foro pues donde van como ritual a bailar este tipo de música, y ahí el espacio como se asume es en un círculo, se hace un círculo y se hacen retas de baile, pero como hacen unos pasos así, saltos muy espectaculares, necesitan tener más espacio entre ellos. A diferencia del danzón, cuando hemos podido ver imágenes del danzón, pues es un baile muy íntimo, muy en pareja, muy académico, un poquito más estructurado, pero también a veces tiene espacio para la improvisación, pero es muy cerquita. Entonces me llamaba mucho también la atención ver cómo cambiaba el espacio, la cercanía de quienes bailan, la proximidad. Y entonces después escribiendo ya un poquito más una tesis, no solamente habiendo hecho el documental audiovisual, sino acompañándolo con un texto académico en una tesis escrita, pues mi directora de tesis, la doctora Liliana Cordero Marínez, ella es antropóloga, entonces ahí había ya un poquito de un apoyo a una mirada más antropológica también de la situación. Y estaba muy padre, ¿no? Incluso digo, ya no me clavé demasiado, pero podríamos haber entrado en análisis de proximidad, no sé, de algunas cuestiones de psicología social probablemente también, de comportamientos, cómo cambia nuestro comportamiento, ¿no? Cuando estamos en un momento así tan festivo y cuando también pareciera como que ahí estamos viendo el foro Patrick Miller, pareciera como que estos espacios sí influyen en nuestro comportamiento y cambian, ¿no? Cuando estamos en un lugar así, cuando nos pasan al centro de un círculo a bailar, ¿no? En fin, ¿no? Cómo van varias disciplinas entrando, si se le quiere ver con diferentes perspectivas. Entonces, es un proyecto que sí dura varios años hacerse, digamos a lo mejor unos 2, 3, ¿no? Porque desde que se empieza a analizar qué tipo de baile voy a elegir, se pensó que este podría ser un serial, incluso pues queda abierto a que pueda ser una serie de estilos de baile urbano, pero a lo largo de todo el país, porque teniendo un país tan heterogéneo y poniéndole yo un título al proyecto de Así Baila México, pues era como un título bastante amplio en el que decías tú, bueno, México baila de muchas maneras, vete al norte, al sur, vete a las diferentes zonas de una misma ciudad y vas a encontrar pues diferencias y riquezas abismales, ¿no?
Entonces decíamos, esto bien puede ser una serie, y lo platicábamos antes de que estuviera tan de moda el contenido seriado, ¿no? Pero pues en ese entonces decíamos, bueno, esto puede ser un primer capítulo de una posible serie que funcione recogiendo imágenes de cómo se baila en el ámbito urbano en este país. Elegimos estos 3 tipos de baile porque me parecía que de alguna manera eran representativos entre los protagonistas, representaban sobre todo sus protagonistas a edades muy diferentes entre sí, y decía, es que me interesa ver que están bailando los más jovencitos, me interesa ver que baila la gente de mediana edad y los que se encuentran ya en una tercera edad, ¿no? Entonces, por eso se eligieron como estilos que tenían una diferencia muy notable entre quienes los bailan, ¿no? Entre sus protagonistas. Entonces, por eso fuimos recogiendo como estas atmósferas, registro de estas atmósferas. Sí es muy visual, completamente la propuesta. Hay testimonios porque es algo muy interesante que pasa en el documental, que una vez que vas conectando con gente, te encuentras con testimonios, con charlas, con manera de narrar. Y aunque hay veces que, sobre todo, a lo mejor las generaciones más recientes, nos vamos mucho como por la parte visual y nos gusta mucho, nos jala mucho ver ahora imágenes, a veces es muy rico detenernos un poco a escuchar en la narrativa de los protagonistas. Entonces también viene una cuestión de recoger algunas palabras, conceptos. Claro que en el proceso los vamos aligerando para que no sea tan pesado como tanta información, porque sí hubo mucha información en este documental. A lo largo de los últimos años en los que se registraron las imágenes hubo mucha información. Pero bueno, es parte también de la creación documental hacer una peinada, decimos, de todo el material, hacer una buena selección, quedarse con unos cuantos conceptos de los protagonistas. Y a veces me parece que con los contenidos audiovisuales el propósito es más el de generar curiosidad que el de agotar los temas, porque es imposible, ¿no? Es imposible agotar un tema, cualquier tema, pero un tema como el baile es algo de lo que se va a seguir hablando y hablando, y además siempre estamos en movimiento. Entonces obviamente las maneras de bailar, las maneras de usar el cuerpo, las maneras de socializar a través del baile siguen en transformación, ¿no? Entonces pues es inacabable, y simplemente esto es un apunte en un momento preciso de 3 tipos de baile en los cuales algunos de sus protagonistas compartieron ideas, nos metieron, nos adentraron a sus grupos de amigos, nos adentraron en sus círculos, nos adentraron en las dinámicas, y es un retrato un poquito de eso, ¿no? De ese momento en particular, con esos protagonistas, con esos tipos de baile, y queda abierto como para generar curiosidad, para a lo mejor que se identifiquen quienes lo ven y dicen, me acuerdo de mis abuelitos, o me acuerdo de tal época o tal película que bailaban estas retas de baile así como muy a los estilos años 70, 80, o estos chicos. Ahora yo cuando regresaba a San Luis me dio mucho gusto que me encontré crews o grupos de jovencitos bailando este estilo shuffle también, y decía, qué padre, pues aquí también hay una comunidad que obviamente no conozco en San Luis porque apenas voy llegando. Entonces yo decía, órale, pues no conocía la comunidad de shuffle, pero qué padre que también hay chicos que incluso se ponen aquí muy cerquita en el Teatro de la Paz, en la escalinata del Teatro de la Paz, a hacer algunas retas de shuffle. Entonces, bueno, sirva mostrar estas imágenes y platicar un poquito del proceso de este proyecto para entrar en unas reflexiones por el documental, ¿no? Que es sobre la creación del documental. Y en ese sentido, bueno, me parece que el documental es un género que de entrada pues empieza con el cine comienza siendo documental. Las primeras vistas de los Lumière ahora me recuerdan mucho a lo que hacemos nosotros en redes sociales, haciendo registros de nuestra vida cotidiana. Cuando vemos las primeras imágenes de los hermanos Lumière es como decir, ¿qué de diferente hay ahora?
con nosotros grabando nuestra cotidianidad todo el tiempo, ¿no? Estoy comiendo esto, hoy me veo así, hoy me siento así. Pues los Lumière un poco hacían eso, nada más que utilizaban un equipo pesadísimo y enorme, ¿no? Para decir la llegada del tren o una salida de una fábrica, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestras historias, en redes sociales y demás, estamos poniendo imágenes de que voy al trabajo o estoy aquí haciendo esto. Estamos documentando todo el tiempo nuestra vida cotidiana en pequeños momentos. Entonces, pues me parece que hay una vocación fuerte hacia lo documental, hacia grabarnos, hacia vernos, porque es interesante no solamente hablar del registro, sino también cómo somos espectadores de nosotros mismos, o nos gusta encontrar a otros o identificarnos todo el tiempo con las dinámicas de otros, encontrar similitudes, encontrar diferencias. Entonces, bueno, me parece que el documental va a seguir acompañándonos todavía mucho tiempo más. Me parece que estamos en un momento en el que ahora pues cobra también como a lo mejor otra perspectiva, con toda esta ligereza de los teléfonos celulares y traer todo el tiempo cámaras en los bolsillos. Me parece que no está cerca de que vaya a terminar una etapa para lo documental. Y entonces, en ese sentido, la cuestión de irse dedicando poco a poquito a hacer contenidos documentales para quienes, como a ustedes, les interesa la ciencia y están en la divulgación científica, me parece que tenemos pues el reto del tiempo, a lo mejor ahora, un poco más en este tiempo presente, de hacer contenidos muy breves y contenidos que sean atractivos, pero que no duren muchos minutos, porque la atención de los espectadores cada vez es más cortita. Entonces me parece que ese es el reto ahora para quienes quieren hacer y dedicarse a estructurar contenidos documentales, ¿no? Y bueno, me parece que es una práctica pues muy empática, la cuestión de hacer contenido documental con el tema que queramos, porque implica un acercamiento humano, implica pausar y escuchar al otro, implica poner en común lo que al otro le interesa, ¿no? Aquí estamos viendo el baile y estamos viendo las atmósferas muy coloridas ahí de Patrick Miller, la indumentaria de quienes van a bailar este lugar, ¿no? Entonces, comienza por la curiosidad, ¿no? Por saber cómo sucede algo, por estar observando, por estar haciendo registros de observación. Aquí estamos observando personas y registrando personas y comportamientos, pero igual sucede en muchas especies, ¿no? Observar especies, observar comportamiento de partes del cuerpo, células, en fin, ¿no? Y entonces, acercarte a las comunidades que son especialistas a veces en el tema, a veces gente que vive mucho inmersa en esos ambientes, como por ejemplo el baile. Podríamos decir, bueno, nos podríamos haber elegido hablar con académicos que han escrito muchos libros acerca del baile, periodistas que han analizado el baile, pero también es muy interesante de primera mano acercarte con quienes lo viven, con quienes lo disfrutan, con quienes lo practican. Igual en otros campos de estudio, hay veces que hay estas entrevistas académicas de autoridad y hay entrevistas con quienes viven las cosas de primera mano, ¿no? Quienes están cerca de los cambios que se están documentando, nativos de los lugares, personas a quienes les pasa un acontecimiento. Entonces siempre es un poner en común el documentar algo, parte de la curiosidad. Necesitamos mantener esa curiosidad, e incluso una vez terminando el documental tampoco abandonamos la curiosidad, porque ahora nada más se la transferimos a quienes la vieron, ¿no? A los espectadores. Transferimos esa curiosidad al espectador para que él busque más información, para que si alguien se prende con esas imágenes que estamos viendo ahí, pues digas, oye, me acuerdo cuando, ni se diga en tiempos de pandemia, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos y bailábamos a tal lugar, o cuando hacíamos esta dinámica. El Foro Patrick Miller pasó un momento complicado en la pandemia, porque como ustedes lo verán, era un lugar que tenía tanta gente que, bueno, deja de
el local deja de utilizarse, lo ponen en renta y total que fue así como motivo de tristeza para muchas generaciones que el lugar estuviera en renta. No es la primera vez, es un foro que ha cambiado de sede a lo largo de su vida, pero pues tiene muchos seguidores. Entonces, retomo esta idea de tener un interés por algo, de tener una curiosidad, así es el proceso documental, y luego, pues en tener muy claro que no vas a agotar la información de lo que quieras hablar, que simplemente es transferir esa curiosidad para que otros también la tengan y entonces digan, oye, me acuerdo de tal época o de mi abuelo o de tal persona a quien le gustaba esto, o si no decir, me gustaría conocer un poco más eso, ¿no? Digo, si bien nos va, esto es como un propósito muy pues profundo de alguna manera en querer transmitirlo a alguien más, o simplemente el hacer que los otros pues vean a lo mejor desde otra perspectiva lo que estamos compartiendo, ¿no? La información que estamos compartiendo. A lo mejor ahora alguien, aunque no guste de bailar, pero puede ser más tolerante viendo estos grupos que toman la calle para bailar y decir, bueno, es que mira, como hay gente que tiene la necesidad de expresarse de esa manera, o que esa es su mejor manera de expresión. Entonces, a lo mejor sí contribuimos a ser una sociedad más empática también, más abierta, más informada. Entonces, el documental, por donde lo vea, le veo puros aspectos positivos, desde quienes nos adentramos en el proceso de construirlo, porque es pausar para escuchar a otros, para poner en común lo que les interesa a otros también, escuchar, dialogar, observar, registrar, ¿no? Entonces, hacer un seguimiento de tiempo. A veces existe un poquito la duda cuando en clase con los estudiantes y las estudiantes decimos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre reportaje y documental? Es una discusión un poquito vieja, ya como que no a tantos les interesa, ¿no?, detenerse ahí. Y a veces decimos, es que la diferencia sobre todo es en la profundidad de las investigaciones. Un reportaje que obedece mucho más a un contenido efímero, rápido para alimentar noticiero, a veces no tiene tanta profundidad el tiempo en el que investigas algo, porque te lo piden para la noche, para la tarde, para allá, ¿no? Los contenidos que solemos ver en redes sociales ahorita son muy rápidos, se hacen con poco tiempo, se resuelven con poco tiempo. Y bueno, si decimos ya la palabra documental como tal, ¿verdad?, o serie documental, pues sí muestra una profundidad en el tiempo que quienes lo hicieron se tomaron para hacer el seguimiento de los registros. Finalmente, a veces no importa tanto el tiempo final de la pantalla, o sea, lo que dure el producto, si te dura 1 minuto, 3, 5, media hora, finalmente es el tiempo del proceso en haber, lo que te llevaste en haber investigado algo, 1 año, 2 años, o fue algo que se hizo de la mañana para la noche, ¿no? Eso es lo que a veces define un poco pues también la seriedad con la que haces algo. Pero bueno, finalmente cuando nos aventuremos a llevar a cabo un proceso documental, pues tendremos que tener claro esto, ¿no? Habrá que ir delimitando, que es algo muy importante. Primero decimos, bueno, ¿de qué quieres hablar? Tener un tema. Lo siguiente es decir, bueno, ¿y qué vas a abarcar? ¿Hasta dónde? Hay que empezar a delimitar. Y esas delimitaciones pues ocurrirán en espacio y en tiempo, en personas, ¿sí? Entonces, decir, en personas me refiero a cuántos protagonistas les vas a dar la palabra. ¿Va a haber palabra de entrada? ¿Va a haber voz o solamente se va a resolver con imagen y con música? Porque pues también es otro recurso bien importante en cuanto a lo emotivo de un mensaje, ¿no? Y entonces, pues una vez que has delimitado y has dicho, bueno, yo voy a hablar de 3 estilos de baile en la Ciudad de México, en un entorno urbano, en el cual pues se están dando de una clase media a una clase o un estrato socioeconómico más desfavorecido, incluso ver cómo para mucha gente que a veces no tiene una posición tan holgada de vida, también el baile les representa como un espacio que por un momento iguala a todos, ¿no? Iguala a todos en el disfrute, iguala a todos en la dinámica, en la convivencia. Entonces,
Es interesante cómo ver no está representada a lo mejor en estos tres protagonistas y en estos tres estilos, gente que a lo mejor pertenece a una clase social más alta o más acomodada, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué será. ¿Bailan o bailan en lugares distintos o qué, no? Entonces, cuando vemos un contenido, como comento, a veces hay más preguntas que se empiezan a generar, ¿no? A partir de algo. Y bueno, entonces la delimitación es muy importante, decir cuál va a ser el lugar donde vas a grabar, a quiénes vas a grabar, obviamente durante cuánto tiempo, eso es importante tenerlo claro. A veces pasa en el cine documental, un poco más que en la ficción, que no tenemos tan claros esos límites. A mí me ha pasado ya, tengo varios años haciendo proyectos de este tipo, de este género, y me ha pasado que tengo claro cuándo empiezo, pero no muy bien cuándo voy a terminar, porque como la realidad es así, el movimiento cambiante, como que siguen apareciendo circunstancias que son interesantes, que podrían ser valiosas para la narrativa, para la historia del documental. Y dicen, no, eso también tiene que entrar, y eso también tiene que entrar, y eso también tiene que entrar. O sea, a veces es más desdibujado el punto de corte, porque pues la realidad no termina, pero pues nosotros tenemos un punto de corte que tiene que durar lo que necesitamos durar el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra. También yo no lo menciono tanto, pero es importante no olvidar el acceso que tenemos, la viabilidad, la cuestión económica, o sea, hasta dónde me alcanza a llegar económicamente para cubrir un registro, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, una vez teniendo todo eso, pues ya viene un proceso de hacerte acompañar por compañeros que sean muy especializados también en cada quien en sus cuestiones, en el manejo de la cámara, en la cuestión de la edición, del montaje, en quienes tengan buen oído para hacer un registro también interesante en lo sonoro, quienes sean muy creativos para después hacer una construcción sonora con eso, y quienes incluso quieran proponer un aspecto musical, ¿no? Y bueno, la parte gráfica también, todo lo que acompaña gráficamente un producto, para darle una identidad, diseñar todos los gráficos, los textos, también es algo que no puedes descuidar. Entonces viene este acompañamiento, entre más pronto lo puedas tener mejor, entre más pronto puedas tener claro de quién te quieres acompañar. Ahí viene el diseño de los créditos. Como verán, parece que a veces los proyectos se hacen como muy en lo individual, a veces porque los procesos de documental se alargan. Las ficciones suelen ser mucho más controladas en la cuestión de inicio de término, pero un documental a veces se alarga, entonces uno continúa los procesos más en solitario, pero sabes que hay un punto en el que requieres pues, al especialista que te revise un último corte, que te lo deje mejor, que te lo deje más fluido, porque uno como director a lo mejor quiere meter todo, porque todo nos parece súper importante, pero entonces necesita uno la mirada de un colaborador externo que si diga, no, está perdiendo el ritmo, córtale aquí, ya que esto no funciona, no. Entonces, pues siempre es muy, muy importante y fundamental hacernos acompañar de las otras miradas por parte del equipo, y pues bueno, van a ser nuestros colaboradores todo el tiempo, y son ellos también parte de esta película. Y luego, bueno, en cuestión de encontrar al público, de ese encuentro y diálogo con el espectador, pues cada obra va dirigida a alguien, ¿no? Es imposible que las obras tengan un público ideal. Gracias. Siempre va a haber un público ideal al que más le toque, al que más le mueva, y también a veces es la circunstancia o el momento en el que ves algún contenido, ¿no? Nosotras mismas igual cuando se comenta, ¿no? Que a veces hemos leído algún libro o algún texto una vez, y cuando en una siguiente releída de algo lo captamos distinto, lo percibimos distinto, pues es porque también nosotros estamos en cambio, ¿no? Todo el tiempo estamos en movimiento, y ya hay cosas que no nos gustan, otras que nos interesan más conforme pasa el tiempo. Entonces igual los contenidos audiovisuales, a lo mejor en un primer momento una película
no la disfrutamos tanto como después en otra época, ¿sí? O primero cuando niños pasa mucho de que vemos algo y nos parece increíble, después de un tiempo la vemos y digamos, ay, ¿en serio? ¿Sí se veía así la película? ¿No? Entonces, bueno, pues también esa percepción de contenido se va modificando, está en movimiento, pero ese encuentro con el público, pues tener claro que aunque digamos es para todo público una obra, siempre va a haber un sector a quien le impacte más, le sea más emotivo, lo absorba de manera más profunda, ¿no? Y bueno, pues tener en cuenta eso cuando vamos a proyectar algo, saber que no para todos va a ser la absorción igual de un proyecto, ¿no? Entonces tener bien claro a lo mejor para quién vas, a quién te quieres dirigir especialmente y colocar ahí el producto, ¿no? Entonces, bueno, en esta época donde hay tanto contenido libre por todos lados y que bueno que así lo sea y lo siga haciendo, pues me parece que cada vez se borran más los límites o cada vez hay más impedimento, ¿no? Para compartir nuestros contenidos, sobre todo los contenidos que son pequeñitos, que son breves, que nosotros les decimos son cortometraje, pues me parece que las redes sociales son como un espacio muy idóneo, el internet es un espacio súper idóneo para poner estos contenidos pequeñitos, porque aunque puedan andar rolando en festivales y demás, eso está bien, pero a veces es algo pues como muy satisfactorio para la obra nada más, o nosotros lo tenemos en nuestro récord y en nuestra bitácora de que ya pasó por tantos festivales, pues es claro que es gratificante, pero finalmente nada sustituye la vista de las otras personas, ¿no? Entonces un documental como este de baile urbano pues seguramente le va a hacer más clic a toda la gente que baila estos estilos en particular, ¿no? Porque así nos ha pasado cuando lo hemos compartido, pues la gente de danzón lo recibe con muchísimo cariño porque además identifican a todos los que salen ahí, se los conocen de nombre y demás, a las danzoneras que salen ahí las identifican, en fin. Entonces, me ha pasado también, y qué bueno porque era uno de los objetivos que tenía con este documental, que gente que lo ve y que ya no radica en la Ciudad de México, pues sí viene un poco de añoranza por esa ciudad tan particular y tú ves los espacios de la Ciudad de México tan icónicos ahí y pues claro que se te mueve algo, ¿no? Cuando tienes la añoranza por un espacio. Y también ahora, pues que estuvimos en pandemia, yo decía, pues que emotivo ver otra época que no hace tanto, pero que difícilmente volveremos tal cual como ahí se vivió y como ahí quedó registrada. Es como decir, híjole, qué difícil ahora imaginarnos que vamos a estar en un foro como ese, como el Patrick Miller, pues tan como si nada, ¿no? Entonces, digo, probablemente volvamos a ese punto, no sabemos cuánto nos lleve, pero bueno, me parece que aparte de identificar al público al que vas dirigido, entender que no a todos los sectores les va a absorber igual la obra, pues también entender cómo siempre hay una aportación en la obra documental, como lo menciono, es un registro que queda ahí, no sabemos en qué momento y qué tan rápido cambian las cosas de un momento a otro y entonces se vuelve muy valioso, ¿no? Empieza a ser muy valioso cualquier registro que hicimos. Estas cuestiones del valor documental, pues me parece ahora cada vez más que a veces veo algún noticiero en la noche, que los contenidos de ese noticiero, ahora sí casi que si con un cronómetro me pongo a tomar el tiempo, muchos, a lo mejor la mitad o más de la mitad, muchos están conformados por las mismas imágenes de las personas que graban con sus teléfonos todo el tiempo, ¿no? Ni se diga tema de la violencia y demás, las imágenes provienen de las que la gente hace. Entonces cada vez me parece más que los mismos noticieros, incluso súper formales y oficiales, se alimentan de todos esos contenidos de nuestros teléfonos celulares también, ¿no? Es muy interesante, ese es un análisis también interesante, cómo nosotros mismos nos estamos informando cada vez más. Cada vez más todos somos un poco como reporteros, como documentalistas, lo asumamos o no, pero me parece que hoy en día como que nos encontramos en esa circunstancia, ¿no? Y bueno, por último, y ya por ir como cerrando un poco estas ideas, me parece que ustedes que están pues cerca de entornos privilegiados como es el campo de la ciencia, de que a veces se encuentran
pues sí, están ahí con muchos organismos multicelulares y demás, o viendo el espacio, y a veces se encuentran en lugares privilegiados para hacerlo por sus disciplinas. Pues qué interesante es ese registro para compartirlo a otros, que a veces no hay que esperar a hacer algo demasiado estructurado para empezar a compartirlo, ¿no? Desde sus redes sociales y aportando el conocimiento que ustedes ya tienen de la información, y pues invitarles a que lo sigan haciendo, invitarles a que formen equipos multidisciplinarios de trabajo, ¿no? Para que estos cobren más relevancia, para que sean más difundidos. También que sepan que tiene un importante valor donde se encuentran, donde están, lo que ustedes están viendo, que va a ser importante que lo registren y que lo compartan. Y pues eso, de que todo el tiempo todo está cambiando, estamos todos sujetos a la impermanencia, y es muy importante que estos materiales no solo se queden pues archivados, sino que sean inmediatamente compartidos, ¿no? Ya decidirán ustedes si con ello quieren hacer un material más a fondo, de más largo aliento, que involucre pues más dinero, más gente, más equipo para hacerlo, pero no se detengan. A veces, como dices, bueno, si en el momento no tengo tantos recursos, no tengo tanta gente a mi alrededor, tengo mi teléfono, de todas maneras va a ser muy importante lo que compartas desde donde estás. Y cuando tengas las condiciones, pues invitarte a que hagas un documental, un viaje más estructurado, ¿no? Para todos los que se encuentran en un lugar como en el que están ustedes, ¿no? Dentro de análisis de organismos, de cuestiones como el espacio, de todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental importantísima y emergente en estos momentos, ¿no? Para nuestro mundo. Y bueno, no hay cosa que no aporte, ¿no? Cuando se le ve también con curiosidad y con compromiso social, entonces pues no hay cosa que no aporte, no hay tema que no sea interesante, ¿no? Entonces pues invitarles a eso, a que sigan siendo curiosos, a que lo estén documentando, a que lo hagan lo mejor que ustedes puedan, a que se acerquen con comunidades que ya se dedican a lo audiovisual para que quede todo mejor acabado, mejor hecho, pero que si igual no se encuentran en esas circunstancias, de todas maneras lo hagan, ¿no? Es mejor siempre estos registros a veces inmediatos que no hacer nada o dejarlo pasar, ¿no? Entonces, como comentaba mucho, ahora todos nos estamos alimentando, informando de ver esos registros que entre todos hacemos, ¿no? Yo ahorita mencionaba, vi el noticiero, pero ¿cuánta gente ya ha dejado de hacerlo? Porque nos sentimos suficientemente informados cuando en un día pues picamos varias notas que nos topamos por ahí en internet o contenidos que nos llaman la atención, y ya con eso tenemos una percepción de alguna manera de decir, bueno, ya me enteré de algunas cosas de nosotros o de lo que pasa en el mundo, pero toda esa aportación la estamos construyendo nosotros todo el tiempo. Entonces, bueno, no se olviden de que es muy importante documentar lo que están haciendo, porque pues, son privilegiados en el lugar donde se encuentran, y solo ustedes están a veces ahí con sus ojos y con la herramienta que tengan. Entonces no lo dejen pasar por alto, hagan todos esos apuntes visuales y váyanlos teniendo a veces para hacer un proyecto mayor o simplemente para compartirlos. Entonces pues les agradezco mucho el espacio y espero no haberme alargado tampoco, para que puedan oír unas cuantas ideas y si les hacen sentido pues replicarlas y manos a la obra. Muchas gracias a todos.